Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy conversando con el doctor Enrique de Rosa, que es psiquiatra, sexólogo, perito forense. Una persona muy interesante para escuchar. Por favor, qué gusto verte. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Gracias por venir, como siempre, un placer escucharte. ¿Arrancamos? Dale. ¿Qué es el enojo? En realidad es una emoción, básicamente, y como vos decís, tiene que ver con lo que nosotros llamamos timia, ¿no? Con el estado de ánimo. Y obviamente en muchos casos uno podría pensar que es una cuestión reactiva a un algo exterior, pero básicamente es una posición emocional que me hace filtrar a través de esa emoción el resto de la información que recibo. Por eso yo estaba escuchando y decía, bueno, ¿por dónde partir en esto? Por de pronto las emociones son filtros. También, por eso insistimos hoy tanto en el tema de lo positivo, que parece muy, muy naif. Pero lo positivo es un estado casi de equilibrio que te permite ver las cosas de una manera equidistante. No significa que vas a ver todo bien. Significa que no vas a hacer un filtro de lo negativo, porque cuando estás enojado, inevitablemente haces un filtro, que es un poco como está la sociedad hoy, ¿no? Nos están escuchando ahora, seguramente va a haber gente tuiteando y alguien va a estar diciendo, este tipo no sabe nada, mirá, la Wikipedia dice esto. Es decir, parten en muchos casos de una premisa de a ver cómo te desacredito. Bueno, vos sos un campeón en ese punto, sabés que, digamos, pero tienen una piel gruesa, ustedes, la gente que está en los medios, saben que es así. Pero es malsano para una sociedad estar en ese estado de tensión, de belicosidad permanente. Yo digamos, trataba de decirlo y lo dijiste como corresponde de manera perfecta. Digo, el estado de belicosidad y de enojo no tiene un escalón próximo más que la cuestión física. Digo, ¿qué viene después del enojo? Cuando vos tenés hoy lo que pasa en los casos de femicidio, cuando de violencia doméstica, violencia sobre chicos, violencia per se, es que inevitablemente la violencia no tiene fin. Es decir, no es una metáfora, no es una frase, que es una espiral. Inevitablemente es una escalera que vas ascendiendo, más que nada en realidad es todo lo contrario. Es una especie de tobogán en el cual vas cayendo. Y no hay posibilidad de ir contra esa ley de la gravedad que significa la violencia, el enojo. ¿Por qué? Porque en realidad hasta neurológicamente es mucho más fácil desacreditar, agredir. La respuesta motora, para cualquiera que sabe de biología, sabe que las respuestas motoras son mucho más fáciles que las respuestas emocionales altas o las respuestas cognitivas altas. Es decir, las áreas del cerebro que funcionan son diferentes. Contame la diferencia entre la respuesta motora y la respuesta cognitiva alta. Nosotros somos todos los seres vivos, estamos armados por estadios evolutivos que tiene primero que ver con cuestiones hasta básicamente sensorio-motoras, es decir, lo básico, una lombriz, luego posteriormente tenemos un cerebro más reptiliano y finalmente tenemos un neocórtex, la corteza, pero por algo se llama neo, era lo último, que esa es la capita última que tenemos de intelectualidad. El problema es que normalmente funcionamos por una teoría regresiva, porque una teoría que tiene que ver con que cada vez que bajamos un escalón, vamos a niveles más seguros. Los niveles más seguros solo de ataque o huida, es decir, son niveles motores o de parálisis. Y por eso el estrés se habla de esa triple respuesta, ataque, huida, parálisis, muy frecuentemente. Esos niveles más bajos obviamente son facilitados como si yo me fuese cada vez encerrando, replegando, y me repliego ¿a qué? Yo no sé qué respuesta darte, primero trato de agredirte o de salir, de escaparme. Segundo, trato de agredirte. Y tercero, una de esas me levanto. Es, por ejemplo, lo que pasa a veces en televisión. Que ante una situación la persona dice, no, bueno, yo no vine para esto. Y se va. Es decir, la respuesta motora última, y por eso el tema de la violencia no lo estamos trabajando y lo estamos juzgando con mucha superficialidad. Bueno, es lo que yo digo, a mí me impresiona el lenguaje bélico. Sí, claro. No te voy a pedir que juzgue políticamente, salvo que vos quieras verlo, pero digo, alguien dice, como no le pudieron meter un tiro en la cabeza al fiscal, lo desacreditan. Digo, y utilizás como una metáfora de discusión un homicidio. El otro que dice, hay que moler a palos con la ideología, digo, es bravo. O sea, y a mí me parece que el enojo que hoy que presenta el presidente, que desconozco si es coach, ¿se puede saber si el enojo de tal, sea el presidente o sea mío, es coacheado o es legítimo? Uno tiene sensaciones, y me permitirás no expresarme en este caso, porque pero digamos, uno tiene sensaciones de emociones más congruentes o no. Las emociones congruentes tienen que ver con la gestualidad facial, con cómo se expresa, con la sintaxis del lenguaje.
Y bueno, esas emociones van acompañadas, también varían en las personas obviamente, pero en realidad hay cierta congruencia entre la personalidad o no. Es cierto que yo creo que de alguna manera al presidente se le pide que demuestre más emociones y quizás lo que vos decías, es una hipótesis que fidelizar a la gente y decir, bueno, estoy enojado. Ahora, ¿sirve que un hombre político demuestre enojo? Demuestra cierta empatía por el grupo que lo sigue, pero también tiene una carga de responsabilidad en un país en que el enojo nos sale facilísimo. Yo estaba tratando de hacer un dato de cifras, ¿no? Y planteaba, tema económico, no hace falta que explique, estamos en una crisis, porque el propio INDEC da números absolutamente concretos. Nos vamos en cuanto a inflación 2002. Hoy se conoce el tema de la desocupación, nos vamos en cuanto a números 2005, 9%, al borde de los 2 dígitos. Tema producción, la perspectiva es muy alto. Esto per se genera angustia, frustración, me parece que todo lo que rodea a la cuestión si vos encima salís, me parece, a una campaña, no hablo solo del presidente, a todo, es como un combo heavy, ¿no? Mira, a ver, la angustia, la frustración, el estrés, la ansiedad, como quieras llamarlo, en general es un balance entre algo y otro algo que lo haces coincidir. Es decir, si yo creo ser el genio de la medicina o el premio Nobel y después en mi vida cotidiana soy un médico común y silvestre, obviamente voy a vivir frustrado. En ese desbalance tiene a veces que ver lo que yo recibo desde afuera con lo que también estoy recibiendo desde adentro, con la información que yo mismo tengo. Una de ellas es lo que pasa con los chicos. Si a un chico le decís, no tenés que tener miedo porque no pasa nada, ese chico sufre bastante porque el chico está teniendo miedo. Le pasa algo. Y le pasa algo y peor, no entiende ahora por qué tiene miedo, con lo cual debe ser más grave. Entonces, validar la emoción del otro tiene que ver con esto. Si vos sos una persona que se siente mal, y no es lo que funciona en una población traumatizada, tampoco funciona lo contrario, obviamente, pero en algún punto, ¿por qué utilizamos hoy el tema de la empatía? Porque es tratar de meterse en la emoción del otro y empezar eventualmente a traerlo para tu lado y decirle, sí, entiendo que está esto, entiendo que pasa esto es real, esto es absolutamente real, vamos a buscar la forma de salir. Tendría más que ver con lo que uno hace desde la terapia individual hasta cuando trabaja con grupos, que es intentar, en principio, entender y reconocer la emoción del otro. ¿Cómo impacta en el otro el cómo sí? Quiero decir, yo creo que coincidas conmigo que hay muchísimo coacheo. Entonces hacen como si estuvieran enojados, como si fueran... digamos, ¿cuánto uno cree? Yo me doy cuenta que la mayoría de los políticos que se sientan ahí vienen preparados a decir tal cosa y el modo. ¿Cuánto impacta en el que lo ve, en el que tiene que elegir? Mira, volvemos a la cuestión de niveles cognitivos. A un nivel racional yo lo puedo entender, pero como a un nivel un poco más bajo, esta sociedad de espejos nos genera mucha angustia, porque en realidad tendemos a descreer, a sentirnos mal frente a los espejismos. Y eso nos pasa hasta naturalmente, es decir, nos pasa cuando nos encandila una luz, nos pasa en infinidad de situaciones en las que perdemos alguno de los sentidos que nos dan referencia o que recibimos una imagen doble. Esta sociedad, el cómo sí, en realidad es una sociedad de espejos, en la cual constantemente vos estás recibiendo una imagen y una imagen de otra cosa, pero en realidad no ves la sustancia, lo que te reasegura. ¿Por qué el trabajo manual, el deporte, las técnicas de trabajo, que sea el yoga, tai chi, qigong, lo que fuera, sirven tanto? Porque hacen un efecto que en inglés se llama grounding, te agarran al piso. Al agarrarte a lo concreto, a lo real, eso te reasegura. Cuanto más despegado estás de la realidad, de ese como sí, mucho más angustiado estás. Entonces, yo no esas puedo escuchar y decir, sí, está enojado, sí es eso, pero empiezo a desconfiar y me siento mal. Y esa desconfianza constante es la que tiene la gente. Y eso es lo que nos pasa ahora, está pasando desde siempre. Es muy interesante lo que se dice, lo de las disciplinas físicas, porque ahí no hay un como si, me duelen los brazos si ejercito o las piernas si corro. No hay una impostación de la cuestión física. Claro, es decir, cualquiera que corra la maratón en Rosario, cualquiera que haga nada en el Paraná, sabe que entrar en el Paraná no es lo mismo que una pileta. ¿Cuál es la diferencia justamente en una zona de nadadores de aguas abiertas? Y que el sujeto empieza a tomar contacto o navegar o lo que fuera, cualquier cosa que tenga que ver con lo concreto, porque la naturaleza nos es tan útil, porque no hay posibilidad de escaparse, es decir, no hay mentira posible, porque la sexualidad también es tan interesante, y porque ahí, hablando en una mesa, somos todos válidos. Ahora, cuando nos desnudamos, nos desvestimos y nos exponemos, Yo no puedo seguir con la mentira,
puedo seguir con la mentira verbalmente, pero la realidad está ahí. Claro, definitivamente. Haceme acordar que vuelva, porque me interesa mucho esto que estás diciendo. En esta discusión de las impostaciones y de cuestiones se barajan cuestiones muy personales. A mí nunca se me hubiese ocurrido hablar de la salud de la hija del expresidente de la Nación, porque no es funcionaria y creo que es de la más íntima privacidad la salud. Y sin embargo, la expresidenta la expone. Hoy, por ejemplo, con esta discusión del linfema y demás, pone un parte médico. No sé si lo podemos ver, Dire, porque incluso me interesa como médico que me ayude a entenderlo. Si lo podemos hacer, ahí estamos. El diagnóstico es síndrome purpúreo. El principal es el estrés postraumático. Que el estrés postraumático... El estrés postraumático es más o menos lo que tenemos todos, es decir, es el cuadro de... O sea, se llamaba así antes porque se supone que no es estrés, en realidad son cuadros traumáticos que generan esa disociación que es el como sí. Es decir, somos una sociedad que está constantemente, en lugar de estar estresada, está partida y está constantemente viviendo una realidad. Alguna vez hemos hablado qué pasa en el interior, en tu provincia, en tu ciudad, sí, respecto a una sociedad que tenía una visión de sí mismo y de golpe tiene que desayunarse con que no, al final no era así. Esa partición, el sujeto que ya sabe que no puede vivir en tal parte, no puede caminar, eso... Cuando se transforma en una patología, que con síntomas de evitamiento, con trastorno de memoria y demás, se llama estrés postraumático. Cuando el médico firma trastorno de estrés postraumático, ¿tiene que especificar el origen del trauma? No. Lo que sí tiene que definirlo, porque el diagnóstico principal no implicaría la internación en una unidad clínica, ¿no? Sino claro. en el... ¿Qué es el síndrome purpúrico? Una púrpura es una dilatación de vasos. El púrpura es por el color que tiene, es una dilatación de vasos en alguna parte de la piel en estudio de un origen que puede ser infeccioso, vascular, neurogénico, de todo tipo. Polineuropatía sensitiva desmielinizante es más o menos lo mismo. Es una pérdida de la mielina, de la cual la enfermedad más conocida es la esclerosis múltiple, muy conocida. Y por eso yo hoy en un momento tuiteaba, si fuese esto es muy grave, digamos, porque es una patología que tendría que ver con un origen a estudiar bastante complicado. ¿Por qué? Porque la esclerosis múltiple es progresiva, es invalidante, conocemos casos muy conocidos que ha terminado su vida con la esclerosis. La menorrea entiendo que es la irregularidad del ciclo menstrual. Sí, claro. Y falta, el bajo peso corporal se entiende, y el linfedema es el que estaban hablando antes, es un edema ocasionado por una obstrucción o inflamación de los vasos linfáticos, que puede venir también creo que dice de etiología no precisada. Sí. No se sabe, las causas habituales del linfedema son al revés, son o carcinomatosas o infecciosas y demás. En realidad, el diagnóstico, yo supongo que acá lo hubiese hecho un centro con muchísima más precisión porque hay muchísimo, ¿no? Pero fíjate, volviendo mínimamente, y no te quito la conducción del espacio, al contrario, es un placer. Pero es que vos fíjate cómo parte de esto es la sociedad de espejos. En vez de decir, miren, fulano está acá, hoy me decía un médico cuando yo lo ponía, me dice, hace muy mal en ponerlo. Y yo le aclaraba, yo no lo puse. Estoy explicando, lo pone la madre. Es lo mismo que te decía yo jamás hablaría de esto. Lo habla un expresidente de la Nación. Por eso yo no pondría que alguno de mis hijos tiene trastornos de estrés postraumático, no porque quede mal ser que un hijo de un psiquiatra, o sea, de por sí tiene el problema de ser hijo de psiquiatra, pero digamos, pero tenerlo, a ver, la patología tiene un pudor, ¿no? Es decir, la privacidad de la gente tiene un pudor y los temas mentales, el tema de estrés postraumático, y lo juntamos a menorrea, bajo peso corporal, y cualquiera podría imaginar juntando otra patología que no la voy a decir, que es la que supuestamente ya tenía diagnosticada. Entonces, a ver, parte es exponer a una sociedad que somos todos desde expertos en baterías de submarinos hasta autopsias. Hay un tema, ¿no? Que me planto allí frente a lo que decís, no voy a decir la patología, porque todos sabemos vamos a hablar de trastornos de alimentación, etcétera, ¿no? De esta historia, y lo digo yo, no lo estás diciendo vos, el tema de la anorexia. Pero digo, ¿cómo funciona esto de la utilización, no es casual que haya dicho esto, de estados de salud o de estados personales tan íntimos como un hijo, Menem, enterrando a su hijo en el cementerio de La Tablada y yéndose a hacer campaña a un acto, el propio presidente de la Nación con una Antonia interrumpiendo algunas entrevistas, Cristina con ¿Qué pasa ahí? Yo creo que priorizan otra vez, si seguimos por el hilo conductor de imagen, pero priorizan la imagen, los junguianos diríamos la persona, la máscara, el personaje que tienen para el al individuo. Es fantástico que yo sea médico, que vos seas periodista, conductor y demás, pero por detrás de eso somos personas.
y uno no hablaría de sí mismo o no utilizaría, refiere, a ver, yo estoy a punto de sacar un libro y entre medio, la verdad, muere mi madre. A 3 días de que el editor me diga hay que sacarlo. Si dijese eso usando en un momento para justificar, en realidad estoy utilizando como campaña de prensa, estoy tratando de decir tal cosa. Yo creo que genera una desazón muy grande que hay cuando alguien lo utiliza, y mucho más de un hijo, ¿no? Porque uno se sensibiliza mucho más con los hijos. Pero claro, ahora digo, es un como si, digamos, volvemos a la misma historia, la utilización de un familiar, me abstraigo de Cristina en este particular, ¿es en política las reglas son otras que en la vida civil? Y yo creo que evidentemente cuando el inglés, el neurólogo Owen, que hizo lo del síndrome de Ubris, en realidad por el Ubris, ¿no? por la palabra griega que tenía que ver con vanidad y demás, evidentemente los políticos tienen una estructura de personalidad que con ciertos rasgos que podríamos llegar a caracterizar en un espectro psicopático, lo cual no quiere decir que son psicópatas, pero sí, evidentemente que su dosis de narcisismo tiene que ser necesariamente más que el individuo neurótico común, porque si no, no aguantarían eso. Es decir, siempre que te veo te pido que me hagas un de Rosa ilustrado breve. Hablaste de psicopatía, hablaste de neurosis y de narcisismo. Básicamente estamos hablando básicamente los narcisismo y psicopatía son trastornos de personalidad, es decir, una persona armada de manera diferente, el ego, el rasti lo tienen diferente a uno, y los neuróticos somos los otros, somos los obsesivos, los fóbicos, los que nos enojamos, nos deprimimos, pero mantenemos contacto con la realidad, cometemos bastantes errores porque estamos constantemente reevaluando. Es decir, nosotros somos más Hamlet y los otros son más Otelo, ¿no? O sea, el psicópata tiene una realidad distinta, construye una realidad Construye propia. Totalmente, lo cual le permite, digamos, en ciertas situaciones tomar decisiones que los neuróticos no las tomamos, ¿no? Por eso digo, Hamlet en ningún momento asesina al tío, que es lo que debiera hacer, pero digamos, pero bueno, la estructura por momentos, por eso se habla de espectro de personalidad, porque hay una parte que es saludable y hay un momento que el individuo pasa a creerse que eso era el síndrome de Ubris, que el Estado es el mismo, ¿no? Entonces esta historia de los Luises se repite con estos personajes en que terminan, cuando uno escuchaba los discursos de Chávez o Maduro, lo del pajarito y la cosa mística y demás, en realidad no es una locura necesariamente, pero el sujeto empieza a vivir su propio discurso. Es interesante esto, por poner Chávez, no es que una creación metafórica. Maduro creyó que Chávez le hablaba a través de un... Sin duda. Eso en su realidad era razonable. Era razonable porque de alguna manera era la musa inspiradora, o él tenía conexión en algún sentido. Hasta yo creo que por sueños o por algo, mientras que los neuróticos interpretaríamos sueños, él podía interpretar mensajes. El tema es que el sujeto, hablando de lo de trastorno de personalidad y neurosis, el sujeto está armado de manera diferente, lo cual no necesariamente es una patología. Pero su estructura sí puede ser disfuncional con el resto de la gente. Ese sí es un problema. ¿Cuánto, y una pregunta idiota porque sé tu respuesta, porque te escucho y te veo, pero ¿cuánto nivel de preocupación hay en la violencia cotidiana social que vivimos? Por parte de los que nos conducen, creo que muy poca, porque creo que siempre tienen la expectativa, es igual que la muerte, ¿no? Creo que uno nunca cree que se va a morir, pero yo creo que los políticos no creen que esto es grave. Y el otro día una chica sale de un country en Cardales, una modelo, porque tiene que escaparse porque dentro del country ya no puede estar. Entonces, cuando vivís en una sociedad en que el nivel de violencia, o todos los días, ya no contabilizamos femicidios, ya no contabilizamos homicidios porque sabemos que es de todos los días. Entonces, ahí hay muy poca preocupación. Por el otro lado, en la población, en la gente, hay una altísima preocupación, y eso es lo que da también el grado de bienestar o felicidad que tenga una persona. Ahora, eso es casi psicopático. Negar el nivel de violencia que hay por parte del funcionario es un rasgo psicopático. Sí, o establecer prioridades que tienen que ver con que si hacemos tal otra cosa, previamente va a pasar esa otra cuestión. Entonces, yo decido por vos cuál es tu escala de necesidades. Y en esa escala de necesidades, hasta me olvido, y hasta ahora a mí me viene a la mente que ya hay gente que estudia la famosa escala de necesidades de Maslow, que tenía que ver con eso, es decir, es bastante básico, uno tiene que tener necesidades primarias establecidas, y por más que le cuenten, no, pero miren, estamos en el escalón 3, cuando lleguemos al 3 le vamos a suplir el 1, ¿no? Primero suplime el más elemental, vos hablabas de desocupación, una sociedad, aun cuando yo crea que tiene que estar educada y demás, si no está alimentada, por ejemplo,
es básico. Si no puede movilizarse, es básico. O sea, las necesidades primarias básicas, por más que yo te cuente otra cosa, vos la vivís otra vez, vos la estás tocando. ¿Cómo te impactó desde lejos, desde 800 kilómetros y demás, el caso de este changarín que finge el encuentro del maletín de $500.000, que no acepta una casa y que pide un trabajo en blanco y que finalmente dice mentí? ¿Qué te pasó con eso? A ver, yo creo que ya pasa a ser la trivialidad de una población en la cual somos todos seres bastante desesperados y estamos haciendo cualquier macana. En última instancia él mintió, otro sale a robar. Entonces, a mí lo que me parece es que esas son las cosas que... A ver, yo no digo que tengamos que votar a psiquiatra, pero a mí me llama la atención cuando se habla de coachear, que no llamen a cantidad de estudiosos, sociólogos, antropólogos, psiquiatras, expertos en comportamiento, los políticos a decir, a ver, ¿por qué no me dice qué es lo que está pasando realmente con todo esto? Matan mujeres, tengo paros en la calle constantemente, tengo esto... Lo económico me lo analiza fulano. Ahora, dígame qué es lo que está pasando. Esa parte creo que no la están viendo. Creo que tienen un librito que alguien se los cuenta e insisten constantemente con una extraordinaria rigidez conceptual, ¿no? Y lo repiten, y eso pasa en todos los partidos. Ponele que opera el milagro y que salís de acá y te llama el que hoy está gobernando, alguno de los que está gobernando te dice, ¿por qué no me explica qué es lo que está pasando? Yo creo que lo primero que le diría es, no olvídese de todas las ideas, la famosa metáfora del Zen, vacíe la copa, vacíe la taza y escuche. Porque cuando vos decías en las entrevistas, y ahora me va a ser el momento que me van a pegar, del otro día, del presidente hablando y diciendo, en algún sentido yo tenía la sensación, si bien decía cosas muy, muy interesantes, que no estaba escuchando. Ni que hablar cuando, por ejemplo, en el gobierno anterior directamente no se escuchaba. El problema de Tucumán y un acto en el que se bailaba, se escuchaba aún menos. Entonces el primer punto sería escuchar. Y es factible, escuchar quiere decir mirar, ¿no? También. Y es factible que uno vería que quizás los problemas son graves, pero no tan desesperantes. Y lo que hace desesperante es el no escuchar otra vez esta historia del chico. Y no escuchar qué es lo que está pidiendo la gente. Yo creo que la gente pide cosas bastante simples, ¿no? No está pidiendo otra cosa más que tener una vida más o menos ordenada y respetable. Por supuesto siempre va a haber delincuentes, pero digamos, empezar a escuchar, empezar a saber, olvidarse de las grandes ideas. Yo veo que constantemente estamos hablando de ideas grandísimas y la felicidad en la vida, o el bienestar en la vida, se fundamenta en cosas tan simples que preguntarle a la gente. El otro día el presidente decía, yo camino y demás. Yo conozco cantidad de gente que vive viajando por el mundo, pero no se entera cómo es el mundo también. Yo creo que saber escuchar es una cualidad que uno tiene que ir desarrollando, no se aprende sola. Es muy interesante lo que planteas, porque yo sostengo que nosotros los periodistas somos responsables, pero la política transforma su discurso en conceptos épicos. Claro. Yo digo, es mucho más básico. La política es trazar un horizonte más o menos razonable donde vos puedas desarrollar tu deseo libremente, pero garantizame lo más elemental. Me parece que yo estaría mucho más contento con un político que me diga voy por lo menos y no por el bronce. Mira, el 20 fue el Día Mundial de la Felicidad, se establece y hay una especie de estudio desde todos los años, de 2013, sobre eso. Los elementos son vulgarmente simples sobre la felicidad y por eso se considera países que no tienen que ver con un altísimo nivel económico. Obviamente los primeros son los que más o menos cumplen todo, los escandinavos. Ahora después uno empieza a encontrar, por ejemplo, que hay países con altísimo índice de inseguridad, pero otras cuestiones como es la relación interpersonal, como México, que están mucho mejor rankeados que nosotros. Entonces, esas cosas, por ejemplo, son muy útiles en sociología, en antropología, en psicología, le debieran servir a los políticos para preguntarse. De hecho, la ONU es lo que insta a los países a que hagan, para preguntarse, a ver, ¿qué es lo que está buscando usted? Una población, el concepto de felicidad parece muy simplote y eso es parte del asunto. Justamente, no es un concepto épico. Pero si uno dice, básicamente uno busca que la gente esté bien, que esté con bienestar, no espera grandes cosas y sin embargo lo que se mide en esos casos son cosas muy chiquitas. Si vos podés cumplir necesidades básicas. Ahora volvemos a lo de antes. Una de las necesidades básicas en nuestro país, hay gente que directamente no las tiene satisfechas. No come, sin metáfora. No come. Pero me importa mucho eso, una pregunta idiota, pero ¿te animás a definir la felicidad?
Vos sabés que es todo el problema del concepto. Ese libro es sobre eso y en realidad el problema es que es lo que trasciende a toda la historia de la humanidad, que justamente los conceptos más cercanos están casi muriéndose. A Bertrand Russell y le preguntan lo mismo y dice, mire, yo no sé muy bien. Un genio dice, yo no sé muy bien. Lo único que sé es que por el lado de la ciencia, el conocimiento, básese solamente en hechos, no se basa en imágenes. Hoy diría no se basa en el cómo sí, los hechos, después de eso. Y te lo está diciendo un súper matemático. Y sobre el tema de las emociones, mire, lo bueno, el amor es bueno y el odio es una porquería, es malo, es un engaño. Sí, pero como este hombre escribió, es un filósofo. Para llegar a esa cosa, le había pasado muy mal. Sí, y no, esa es la felicidad, tiene más que ver con eso de poder tomar contacto inmediato con algo real. Nosotros vivimos una instancia de irrealidad en el tiempo, porque estamos siempre planeando cosas en el futuro, en lugar de estarlas planeando en lo inmediato. Es decir, aunque parezca condescendiente, yo vengo acá, entre otras cosas, básicamente, porque me da mucho placer hablar con vos. Entonces, este instante para mí es placentero. Si yo pensara que a partir de esto voy a ganar no sé qué cosa, el chiste de siempre es, me voy a salgo acá y voy a seducir a una cantidad de gente, ahí se instala la infelicidad. La felicidad tiene que ser por algo. Vos en ese mismo instante, lo que nos pasa con nuestros hijos, lo que nos pasa con mascotas, lo que nos pasa, no se llaman mascotas hoy, se llaman acompañantes, pero digamos, lo que sea, que la cosa es mucho más inmediata. Terminé de leer un libro de Martín Lustó, que lo va a presentar, que me lo envió gentilmente para que lo viera antes, y me sorprendieron dos cosas. Primero, que Gaspar, su hijo de 3 años, ahora ya tiene más, miró y dijo, ¿por qué el sol de la bandera argentina tiene cara de enojado? Qué bueno, me pareció claro, una genialidad. Absolutamente. Digo, casi parecía como un mandato, ¿no? Bueno, pero ves, por ejemplo, la felicidad que tiene que ver con poder permitirse a la edad que tenga uno, en mi caso particular, tomar la mentalidad de niño. Claro, pues si uno toma la frase mente de principiante no quiere decir nada. Ahora, cuando en un momento uno se da cuenta que constantemente reseteás y empezás de cero, como en la película del Día de la Marmota, y realmente empezás todos los días de cero, es fascinante porque todos los días, de hecho significa así, porque de hecho significa que al día siguiente es factible que no te levantes, porque te podés morir. Hay un rezo irlandés que dice que uno reza esperando que al día siguiente uno se levante, y si no, que ahí termine el día. Si uno la vida la condice en eso, en tener la inteligencia de ese chico, es fenomenal, porque ese chico no tiene ningún engaño. Las caras que tenemos a veces en héroes o en personajes, el tema de la Evita en las dos caras del Ministerio de Salud. La crispada y la crispada y la feliz. Es decir, yo se lo preguntaba, yo tenía la hija de un amigo que decía cara de loco malo, frente a no me acuerdo cuántas estatuas. Y uno se podía pensar, y tiene razón. Tiene cara de loco malo. Tiene cara de loco malo. Ahora, y en este mismo libro, Martín cuenta que sus sobrinos viven afuera y que otro de los chiquitos, creo que 5 o 6 años, dijeron, ¿por qué la gente tiene esa cara? Claro. Digamos, les sorprendió. Nosotros nos habituamos, nosotros me parece que naturalizamos el destrato, sí. Digamos, ¿eso qué es una patología, una cosa de supervivencia? No, es esto que tiene que ver con estas escalas de felicidad. Son poblaciones que deciden estabilizar comportamientos, porque justamente al saltar tantos escalones somos tan inteligentes que nos olvidamos de lo más básico, que justamente tiene que ver con el contacto, con lo empático, con la gestualidad, con el buen trato. Parezco un viejo de 90 años diciendo esto, pero en realidad la vida se basa más en hábitos, en comportamientos, que en pensamientos. Entonces, a veces hemos olvidado el ritual que vos no podés empezar agrediendo al otro. Hoy parece totalmente normal que para empezar y para imponerte, como estás tan debilitado para adentro, la mejor forma de demostrar fortaleza es una coraza así y que el otro también te tenga miedo. ¿El resultado cuál es? El otro pone una doble coraza y es con lo que la gente sale, ¿no? La política argentina es esto, ¿eh? Claro, bueno, los odontólogos están contentísimos con esto, porque viven dando placa de bruxismo. El bruxismo pero vos sabés que alguna vez también acá sentada Pilar Sordo dijo algo que es muy interesante, me pareció muy interesante. No paga en nuestra sociedad la cordialidad. La cordialidad es casi, lo voy a decir en latín antiguo, sinónimo de boludismo. Sí, cordiales, amables. Sí. Incluso en la tele para nosotros. Sí. Trae a alguien picante. Bueno, yo dejé de ir alguna vez a un programa de televisión porque me decían,
y que tenía que discutir. Y digo, pero ¿cómo invitan a un tipo que habla de drogas y él dice, no, bueno, quien nació en una buena familia no consume drogas? Yo digo, pero este era el experto en drogas, ¿sabe cómo es la situación de drogas en la Argentina? El problema es que o sea, no son familias monoparentales, son chicos tirados en la calle aspirando pegamento, así que... Y me dicen, no, pero el tema era que vos te pelearas con él. Claro. Entonces, bueno, cuando la sociedad se basa... Si es el acuerdo tácito, vos me decís, mira, che, vamos a hacer un día un programa en el que supuestamente yo cada cosa que digas te la voy a golpear. Y bueno, parte del nexo agradable sería ese. Pero estamos actuando. Al saber que estamos actuando, deja de existir la agresividad. El problema es que todos estamos actuando a ser malos por el miedo que tenemos y en realidad el otro cree que es verdad. Entonces pone más, son dos perros chiquititos, pues eso, sin ningún poder gruñendo. Hoy el presidente utilizaba una categoría que me parece muy interesante para preguntarte, ¿qué es la mentira? La mentira, ¿qué valor social tiene? No te lo pregunto en las relaciones interpersonales, pero en las relaciones más grandes sociales que tienen que ver con la política. ¿Cuánto importa la mentira? O sea, nosotros nos basamos en... La mente funciona sobre principios de anticipación. Nosotros vivimos anticipando. De hecho, la ansiedad es anticipar demasiado. En esa anticipación necesitamos algún grado de certidumbre. Certidumbre significa que vos sepas que el semáforo en rojo, que la cámara se prende y eso significa que te están enfocando o que lo que sea. Necesitas una serie de... Un mínimo de cuestiones. Ahora, cuando vos me decís en un momento de perdóname, no estábamos en este momento en un estudio, simplemente tal cosa. No sería grave, porque sería buenísimo, porque dije, me encantaría la charla, pero de golpe, ¿pero por qué me dijo que estábamos en un set de televisión? Entonces, eso te desestructura, te saca de eje. Entonces, la mentira, básicamente, en lo social, es que vos constantemente no sepas dónde estás anclado. La palabra alma quiere decir eso, ¿no? El núcleo de algo. La palabra vos fíjate que cantidad de palabras que apelamos a la serenidad tienen que ver con eso, con un eje. Es equilibrado, desequilibrado, todas las cuestiones de ese tipo, desviado, distorsivo, perverso, todos tienen que ver de una raíz de algo que está por fuera de ese eje. Entonces la mentira es correrte de ese eje, pero a propósito. Y desestabiliza muchísimo. Claro, y es un instrumento de poder. Porque justamente te invitan a lugares, es el famoso tema de la comedia. El tipo llega vestido con jaque y le dice, no es una fiesta de disfraces. Vuelve de disfraz y dice, no, es de jaque. Y el otro, el que decide de qué es la fiesta, es el que tiene poder. Y eso sí es un manejo psicopático, porque el que tiene la información tiene el poder. Es razonable, por lo tanto, que en el esquema, en la encuesta de felicidad, vos lo traías hace un ratito, en donde Finlandia aparece como, o Helsinki, no me acuerdo, creo que es más feliz, algo por el estilo, que estemos donde estamos en Buenos Aires y en la Argentina en particular. Sí, y en otras partes, también Venezuela está que estaba hace muchos años, bueno, al principio, en otro lugar que igualmente ya estaba. Hoy están, nosotros estamos 47, ellos están 97 sobre 156. Ahora, ojalá fuese tan simple como es un ranking económico. Es que justamente uno no sabe dónde está asentado. El país que lo inaugura, que es Bután, es particularmente pobre. Es decir, no es que tienen calles asfaltadas. Es decir, de hecho, cuando teníamos que poner qué era lo que Bután proponía, era una barbaridad que las casas fuesen hechas sin planos, por ejemplo, lo cual es un poco preocupante. Así que no es el modelo a seguir, pero sí sabes al menos que si te compras una casa en Bután, se te puede derrumbar. Eso te da un grado de certidumbre. Entonces, claro, la verdad da certidumbre. La certidumbre da paz. Porque vos te metes en una carpa y sabes que es una carpa. Ahora nadie te dice. Todos los cuentos infantiles tienen que ver con eso. Porque construyen los tres chanchitos. Y porque si vos construís sobre algo que se puede volar, la mentira es eso, y no vas a tener protección. Mientras la certeza es algo que te protege, al menos en su esencia. Vos sabés que sos eso. Si la certidumbre te da paz, como vos decís, por contrario, la incertidumbre da... Una enorme desazón. Un enorme malestar, justamente, situaciones traumáticas, porque constantemente estás teniendo que readaptar el discurso. No podés mantener un ritmo. Yo me acuerdo que una vez, hace muchísimos años, Favaloro decía, venía de un país en que eso decía, lo mejor en la ciencia es la rutina. Y la gente dijo, no, entendió que la rutina era mala. No, la rutina es lo que le permite a un genio establecer procesos de cambio. La rutina sería en él levantarse a las 5 de la mañana a estudiar o hacer ejercicio o lo que fuera. La certidumbre de un plan
te permite a vos saber que mañana vas a hacer en una de esas lo mismo. A mí me acusan de persona mayor porque yo soy defensor de la rutina. Primero me optimiza el tiempo. Absolutamente. O sea, si no llego, yo me levanto a las 4:01, tengo que verlo ese tema. Detesto los números pares y me levanto a las 4:01. Pero digo, levantarme temprano y hacer o tener una rutina bastante parecida todos los días, a mí me da la certeza de que llego a las 6 de la mañana a arrancar el programa, habiendo leído los diarios, habiendo repasado con mis compañeros el tema. Me dice, es de persona mayor lo que estás haciendo. No, a ver, pero mira, tomemos ese 401. A vos te da la seguridad el 01, así fuese así, que estás en lo correcto. Es decir, sos el marino que sabe que el faro, el eje de esa línea de crujía que tienen los barcos, el eje de la navegación va funcionando bien. Es decir, es una cosa obsesiva y no sé, por lo menos es lo que a mí me sirve todos los días, darle cuerda a ese reloj imaginario. Yo sé que como eso funciona todo. Entonces, ahora, ¿en qué momento se transforma en obsesivo? Y cuando eso te paraliza las otras cosas. Si es 4:02 y claro, volas por el aire, claro. Claro, si a las 4:02 decís, si un día dice 4:02 y no, desastre, no hago nada o vuelvo a la cama. No, claro, claro. Pensaba en el tema de la credibilidad o la incredulidad generalizada. Me impactó mucho la muerte del doctor Raffo, a quien me imagino vos conocías. Sí, fue quien me tomó mi examen de médico legista. Bueno, imagínate. Y esta historia de inmediatamente te ejerce la posición dogmática de creo que se quitó la vida por estos dolores o no lo creo, con Nisman, con todos los casos. La firma no es la misma. Tal cual. Pero decime si eso no es terriblemente, la verdad, morboso, tiene que ver con el morbo, con lo mórbido, con lo enfermo. Yo creo que eso es una grave enfermedad. A mí me llama la atención. Yo tengo, en este momento lo hemos un programa de temas forenses. ¿Por qué lo suspendí momentáneamente? Porque dije, no puede ser que estemos que la población en general se hayan transformado todos en expertos en autopsias, todos en expertos en perfiles criminales, todos expertos en firma, en esto, en el otro, en escena del crimen. Porque por eso no es la vida, es un área muy pequeñita y de golpe tenemos una atracción terrible por algo que debiera motivar respeto. Es decir, por supuesto, murió el profesor Raffo, Waldo Raffo, que no da el tiempo para establecer, para la gente contarle quién era. Y por supuesto empezaron a aparecer la gente que empezó a contar todas las partes negativas para ellos de su persona. Por supuesto trataron de volver absolutamente negra su muerte. Y eso realmente ensucia la sociedad. Eso lo ensucia el que lo emite, pero también ensucia la sociedad. Es decir, como no tenemos respeto por nada. No. Todo es discutible. Digo, pero ¿es un fenómeno nuestro o sentís que es un fenómeno humano más extendido? En parte es humano, pero en gran parte es algo que está pasando acá, porque vos viajas, vos vas, yo he viajado, he vivido también, he vivido afuera, y no es esta cuestión constante. Pasa con un caso célebre eventualmente que queda de que Elvis está vivo o no, qué sé yo, John Fitzgerald, pero digamos, son casos que hacen casi al folclore. Ahora, nosotros todos participamos en todos constantemente. De todos los casos. Todos los casos, no hay uno que se pierda. Y vos fíjate que se ha transformado en tema prime time, algo que debiera ser algo que se macere, que se trate con mucho, mucho respeto. Estoy totalmente, y aparte me impresiona que todos los temas se hacen religiosos, verdades de fe que no admiten prueba en contrario. Sí, pero perdona, a mí me viven discutiendo dónde estudiaste. Bueno, no sé, por un lado soy médico, pero por otro lado soy médico legista. Pero no voy a cada uno sacarle el currículum encima porque estoy bastante viejo como para contarlo, es largo. Pero el problema es que lo discutan. Ahora, ¿eso implica que soy infalible? No, pero sí sé del tema y al mismo tiempo respeto otros temas, o sea, baterías de submarinos, no sé. El gran tema es que estamos constantemente todos, en lugar de estar en lo nuestro, volvemos al tema de qué es la felicidad. En lugar de estar en nuestro tema, que en una de esas es eso, es una pequeñez, pero eso es lo que te da felicidad. Bueno, hace muchos años, en un curso que hice de apicultura, porque quería ver cómo funcionaba, en el Delta tenía una cosa así. ¿De apicultura? Sí. Mira qué interesante. Padre era apicultor, era economista, pero era apicultor. Y en realidad el tema era, con el momento que la gente se ponía a tenerle miedo a las abejas y tenía que hacer todo el ritual de vestirse y llenar para alargar el humo y demás, se lograba un estado de tranquilidad. Y yo le decía a los profesores, qué bárbaro. Me dice, ¿vos sabés que esto pasa siempre? Y cuando esto lo hacemos en las cárceles, se logra un estado de tranquilidad. Es decir, cuando el sujeto se pone manos a la obra, en el sentido literal, pero también en el sentido metafórico,
uno puede concentrarse y perder esa cuestión. Por algo hoy es tan importante esta cuestión del esencialismo, ¿no? De volver a lo esencial. ¿Qué es lo importante? Una sola cosa, y el resto es absolutamente accesorio. Me quedé muy atrapado por este concepto de todos los días es un reset, todos los días es que me gustaría que profundizaras. Y que en realidad que si no lo haces, supones que tenés comprado algo. Y en realidad nosotros no tenemos comprado absolutamente nada. Y con esto no quiero ser un cultor de la tanatología imaginando, pero en realidad nuestra vida es corta en sí misma. No tenemos posibilidad alguna de saber si no nos vamos a morir mañana. Entonces, vivir constantemente imaginando que por delante está la realidad implica que uno tiene que volver para atrás y decir, no, lo único que existe es el presente. De ahí la famosa frase de presente, regalo, pero independientemente de todo eso, el pasado es algo que te sirve para fundamentar tus cuestiones. El futuro es algo que anticipas, pero si no reseteás y al día decís, a ver, ¿qué es ese pasado? ¿Qué es eso que anticipo el futuro? Estás como las computadoras que no se apagan nunca, no se limpian nunca, están con archivos temporales. Bueno, la mente funciona exactamente igual. Y parte de esos archivos temporales, volvemos al inicio, es la emoción. Están muy viciados por la emoción. Entonces ya yo supongo, porque me contaron, lo que pasa en el rumor, me contaron que vos dijiste que yo no dije, vos sabés que Novarecio, hablando con no sé qué otro médico, psiquiatra, psicólogo o algo, dijo que vos sos no sé qué cosa. Yo parto de esa idea, en vez de ir absolutamente virgen a ese encuentro, no me entero nunca de lo que pasa. Es muy interesante. ¿De qué adolece o padece, no sé, vos me dirás, el que solo ancla, y no es frase de sobrecito de azúcar, el que solo ancla su vida en la revisión permanente del pasado? No, claro, bueno, por definición la depresión es eso, es estar constantemente en un estadio melancólico, en que un autor francés hablaba que la anticipación también era la llave del depresivo. Es decir, el que vive por fuera de su ritmo, esto pasa es fácil, justamente, volvemos al tema de las cosas. Cuando uno hace música, vos te das cuenta que cuando estás por fuera de ritmo suena pésimamente mal. ¿Y por qué? Y si tocas solo, si sos un solista o malo, puede ser que funcione bien. Pero si tocas en un conjunto, y eso es lo fantástico de esos conjuntos, es que tenés que sonar al unísono con todos. Si vas retrasado, constantemente vas chocando, si vas anticipado, vas chocando. Ese choque en el pasado, en muchos casos, clínicamente es una depresión. ¿Y en el futuro? En el futuro también a veces es una depresión, pero sí, sobre todo, es un estado de ansiedad que con el tiempo genera una depresión. En el estrés postraumático lo que pasa es que esa persona está anclada a memorias del pasado que se repiten, por eso es tan grave. LAPA o AMIA o Embajada Israelí, la gente que vive con ese terrible trauma, en el sentido real de la palabra, no puede despegarse en algunos casos de ese recuerdo y vuelve a sentirlo, a recordarlo mentalmente, pero a veces sensorialmente, olores, ruidos. Que quede por las dudas claro que no estás proponiendo, olvídate de lo que pasó y no seas... No, pero resetear la computadora no explota cuando vos la reseteás, no tira todos los archivos. Está ahí, están ahí. Volvés, pero volvés o escribiendo, tenés que cerrar, volver, o leyendo, o estudiando, tenés que volver o en lo nuestro, en el comportamiento. Lo que sabíamos hace 5 años no tiene nada que ver con lo que sabemos hoy. Cuando la gente repite, esto con todo respeto, algún autor, es decir, yo empecé a leer esto con autores que habían nacido en el 1800 y algo. Entonces, y todos mis colegas, no de mi edad, sino también mucho menores, también empezaron con autores. Hoy hay que también leer a gente muy joven que está escribiendo hace media hora. Claro. Voy a usar un colectivo que detesto, que es la gente. ¿Viste? Que nosotros decimos la gente, pero bueno, tengo la impresión, y esto es una evaluación empírica absolutamente arbitraria, de ir a la farmacia y de cada 5, 2 llevan, no sé cómo se llama la droga, llevan ribotril y todo esto. ¿Somos una sociedad ribotrilizada? Bueno, según Capusotto sí, de hecho tiene un personaje al respecto, pero que está muy bueno. Creo que se llama Nicolino Roche, pero digamos, ya que utilizaste la marca, en realidad no es una sensación. Vos sabés que es una estadística ya y es muy grave porque tiene consecuencias el uso de cualquier ansiolítico, para que la gente de los laboratorios que hacen el clonazepam no se enojen, genera deterioro cognitivo y es un hecho. Y ni que hablar del uso de otras moléculas como algunos antidepresivos que generan, por ejemplo, conductas proimpulsivas. Cuando hablábamos del estado mental, hay antidepresivos que inhiben
de cierta manera los frenos y en eso entonces vos salís disparado para adelante. No, el tema de los psicofármacos es muy, muy, muy complicado. Bueno, no es una devolución de atenciones ni un plagio de tu expresión, pero a mí me da mucha felicidad ver hacer este programa en general y en particular charlar con vos. Un gran gusto. Muchísimas gracias, a mí también. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.